La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Estamos aquí en De Buena Mañana, lo hacemos en este lunes 8 de agosto y están para hablarnos de la Fundación CEPAIN Elena Galeanu, técnica de dicha fundación, y Marta Fernández. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de volver a estar aquí con vosotras. Mientras que algunos están de vacaciones, pues nosotros estamos aquí pues para hablar de un evento importante, ¿no?, que se celebró, como todo lo que hace CEPAIN. Puntualmente hablamos de uno que tuvo lugar el pasado día 22, que tú ahora nos lo va a explicar, pero desde lo que es el interior de vuestra fundación estáis en activo todos los días del año y siempre con ese servicio con el que cuenta además la localidad de Cartaya, que es como el epicentro de muchas personas y de muchos otros vecinos de otras localidades que les encanta cómo funciona CEPAIN en Cartaya. Así que si te parece, pues vamos a entrar en ese análisis o en esa primera pregunta de partida. ¿Por qué vamos a hablar de este día 22 de julio? Pues el día 22 de julio es un día que muchas personas no saben que se conmemora, pero sí sucedió un acto importante, ¿no? Pues en 2011, en Noruega, 77 personas fallecieron debido a un ataque neonazi, digámosle, así se titula. Pues esos jóvenes, la mayoría eran jóvenes, y lo que hacían era luchar por una Europa tolerante e intercultural. Y a partir de ese suceso, el Consejo Europeo en 2016 proclamó, ¿no?, el día 22 de julio como Día Europeo en memoria de las víctimas de delitos de odio, que por eso estamos aquí hoy en concreto para hablar de los delitos de odio. Partimos de la base de que muchas personas pues a lo mejor desconocen de lo que estamos hablando. ¿Qué se entiende? ¿Qué son los delitos de odio exactamente? Pues los delitos de odio, explicado muy fácilmente y para que todo el mundo lo entienda, porque también tiene definición jurídica, es cualquier infracción penal, ¿de acuerdo?, contra una persona donde la víctima, principalmente, hablando como personas, también puede ser el daño a una propiedad, a un local, a un espacio, a un grupo de personas. Pues bien, esas víctimas, esos lugares, esos objetos, se eligen por una percepción que puede ser real o simplemente percibida, una idea que se tiene de que pertenece a un grupo o que tiene una discapacidad o bien su orientación sexual sobre ese grupo, ¿no? Es decir, que se elige a la víctima, es un daño que se le hace a una víctima que se elige por un prejuicio que tenemos. Eso es lo que lo diferencia de otro tipo de delito. Es un grupo, las víctimas son un grupo que tiene características comunes. Por ejemplo, una orientación sexual diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que se considera aceptado, lo que es aceptado en la sociedad, o bien que vengan de otros países, o bien que tengan una discapacidad, o bien física o bien intelectual. Entonces, a partir de esa diferencia que tenemos, pues son elegidos para ser víctimas de estos delitos y de estos daños. Hablando jurídicamente, ¿está recogido en la legislación española? Efectivamente, está recogido en el artículo 510 del Código Penal, que se actualizó hace muy poquito, el 13 de julio de este año, y entró en vigor el día posterior. Y refleja lo siguiente: que los hechos serán castigados con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. Decíamos al principio de la presentación de nuestro programa en el día de hoy que también nos acompaña Marta Fernández, y con ella vamos a hablar del servicio de asistencia y orientación a las víctimas del CEDRE. ¿Qué quiere decir, Marta, esta palabra? Ahora te lo pregunto a ti, el significado de esta sigla, CEDRE. Hola, buenos días. Mira, pues las siglas de CEDRE significan Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Este consejo es el que lleva a cabo el servicio de asistencia y orientación a las víctimas de esa discriminación que bien ha explicado Elena. Este servicio viene a sustituir lo que antes conocíamos como el SAODRE,
pero que ahora pues ha cambiado de nombre para poner énfasis en visibilizar quiénes son las personas, ¿no? El consejo que da ese servicio. Aunque tiene un cambio de nomenclatura, sigue siendo la Fundación Secretariado Gitano la que lleva la coordinación del servicio. Sí, este servicio está financiado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad. Sabemos que cualquier persona, ya lo decíamos también cuando hemos empezado, que CEPAIN está pues dando ese servicio de información, de ayuda y de asesoramiento. Pero también me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de contar contigo aquí en la radio, porque tú nos hablas en primera persona de cuáles son exactamente los objetivos de este servicio. Mira, los objetivos principales del servicio está detectar los posibles casos de discriminación racial o étnica que pueden sufrir las personas, tanto a nivel individual como colectivos, ¿no? Como comentaba la compañera Elena, hay veces que la persona es una persona objetivo por una discapacidad, por una diferencia, pero en otros casos son colectivos, no es solamente una única persona. Una vez que se detectan los casos, lo que el servicio hace es tratar de atender, asesorar y acompañar a las personas que han sufrido esa discriminación y diseñar junto a ellas las estrategias de intervención que se consideren más pertinentes y sobre todo realizar un seguimiento del caso. También es muy importante registrar estos casos que nos van llegando en la base de datos para que así después podamos hablar con datos en la mano, ¿no? de lo que es real, de la discriminación real que se sufre, ¿no? Lo que no queda registrado, lo que no está escrito, pues muchas veces parece como que no existe. Después, por otra parte, también está el garantizar la coordinación tanto de los agentes sociales, diferentes entidades que puedan estar interviniendo, personas que lo hayan sufrido, que hayan sido testigos, y los servicios públicos competentes, que puedan, pues, si por ejemplo se va a llevar a cabo una denuncia, pues también mediar con la policía, con los cuerpos de seguridad, lo que vaya tocando, ¿no? Según el caso. Y después también, por último, pero no menos importante, es la comunicación y visibilización del servicio, que para que las personas sepan que pueden estar protegidas, ¿no? A través del servicio. Y también, muy, muy, muy importante, es la formación y sensibilización, a las administraciones, personas participantes de los diferentes programas, los centros educativos. Aunque después vamos a hablar de lo que ofrece este servicio, pero quizás antes sería conveniente saber un poco cómo podemos acceder a estos servicios. Principalmente se puede acceder, ¿no? Normalmente las personas cuando vienen a contar un caso, bueno, pues necesitan a lo mejor como un poco de contacto y de un cara a cara. Entonces, por eso normalmente las atenciones se dan en las oficinas donde se da el servicio, ¿no? Que en Fundación CEPAIN pues las hay en varias oficinas, en varias sedes. Pero también se pueden poner en contacto a través del email, de un formulario disponible en la web del CEDRE, y también como novedad hay un teléfono gratuito, el 021, también para registrar los casos, para exponer la discriminación vivida. Ahora sí, ¿qué ofrece estos servicios? Pues desde el servicio lo que se suele ofrecer es el asesoramiento y acompañamiento jurídico de las víctimas. En la medida que se crea necesario, se le presta atención psicológica, se le da una asistencia y orientación integral durante todo el procedimiento. Por eso decíamos que también es muy importante la labor de seguimiento de los casos, no solamente el detectarlo, registrarlo, sino el seguimiento. Se puede ofrecer la mediación intercultural, ya que en muchos casos las personas discriminadas pues vienen de otras culturas diferentes y se hace necesario. También, como comentábamos antes, formación y trabajo en red con la sociedad civil. Y cuando las personas deciden, porque nosotros podemos llegar el servicio puede llegar hasta un punto de acompañamiento, de asesoramiento, pero una vez que se empiezan vías legales, ahí lo que podemos es facilitar el acceso a ellas y realizar un seguimiento, acompañar a la persona en ese procedimiento, pero ya ahí digamos como que eso quedaría en manos de la fuerza de seguridad, de las personas competentes.
Dentro de lo que es en sí un seguimiento, ese control que se lleva, quizás podíamos hablar, Elena, sobre si existe un informe sobre encuesta de los delitos de odio. ¿Qué tipo de control? Efectivamente, como bien dijo mi compañera Marta, es necesario registrar esos datos para poder mejorar, porque otra vez, repitiéndome, como ella dijo, si algo no se registra, algo es olvidado. Así que todos los datos son registrados y demás. El año pasado se hizo un informe sobre encuestas de los delitos de odio de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que tenían como objetivo principalmente comprender el sentir de las víctimas respecto a esta problemática social, pero además también tenían como objetivo la percepción social de riesgo, los principales motivos de discriminación, el por qué suceden estos actos. El porcentaje de infradenuncia, es decir, que hay muchas personas que lo sufren, pero a lo mejor no llegan a denunciar. El trato policial que recibió la víctima o los recursos que tuvo los recursos que tuvo tras interponer esa denuncia en las dependencias policiales. Este informe se hizo tras una encuesta que se realizó a 437 personas, de las cuales fueron 220 hombres y 119 mujeres y 16 personas no binarias. Y sí es verdad que me gustaría destacar 2 franjas de edad, que es de 26 a 40 años y de 41 a 50 años, que son casi un poquillo más del 60% de todas las personas encuestadas. Tenemos datos donde se refleja el número de respuesta, la frecuencia, hablamos de porcentaje de datos informativos muy importantes, ¿no? Efectivamente, son datos muy importantes porque muchas veces no somos conscientes de la realidad si no lo vemos con números. Es muy triste, pero es así, tenemos que verlo reflejado. Por ejemplo, el 84,21% de estos encuestados, de estas denuncias, de esas víctimas, fueron nacionalidad española. Esto siempre que lo hablo, sobre todo en los centros educativos, que es donde más intervengo, les resulta raro porque dice, de delitos de odio, eso seguro que tenían que ser los de fuera, pero es que realmente las personas que más denuncias ponen, me vuelvo a repetir, son las de nacionalidad española. La mayoría, de nuevo, tienen estudios iguales o superiores al nivel de bachillerato, que son personas que tienen conocimiento. ¿Y por qué esas? A lo mejor tienen más acceso a la información y las personas que no tienen esos estudios no saben, están más desprotegidas. Entonces son cosas que a partir de estos estudios tenemos que trabajar para ir mejorando. También es destacable que el 53% estaban trabajando cuando fueron víctimas de estos delitos. Y también es importante decir que un 50% conocían que este tipo de delitos estaba recogido en el Código Penal, pero por el contrario, el 70% no conocía la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. No sabía que había como una respuesta del Ministerio frente a esos delitos. Y por último, hablando de estas personas de las encuestadas, ¿no? El 50% comentaron que las medidas que tiene actualmente España son adecuadas, pero sí es verdad que son insuficientes. Es decir, sienten la necesidad que tiene que haber más medidas para su protección. Como comentaste que la mayoría de las personas conocían de estas actuaciones recogidas como delito del Código Penal, ¿denunciaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad en un porcentaje alto? No. La respuesta es que no se denunció. Principalmente porque, claro, yo cuando leí el informe me estaba preparando la entrevista, estaba preparando las diferentes dinámicas. Digo, bueno, si conocían, ¿no?, que estaba recogido en el Código Penal y demás, seguro que han denunciado. Y cuando posteriormente leo que no denunciaron, me sorprendí. Digo, bueno, ¿y por qué ha pasado? Bueno, pues tenemos respuesta al porqué de esa situación. Y principalmente porque pensaban que la policía no lo tomarían en serio. También tenemos que decidieron dar otras respuestas, ¿no? Y también, por ejemplo, creo que la policía no lo habría entendido. Es otra respuesta muy común. Desconfianza de la policía. Entonces, yo creo que si los tres principales motivos de por qué no denuncian,
involucra a la policía, las fuerzas de seguridad, quizás algo habría que cambiar. Quizás. Y, por ejemplo, los que denunciaron, ¿cómo les fue? Pues bien, los que denunciaron, ese pequeño porcentaje, dice que la información que les facilitó la fuerza y cuerpos de seguridad fueron bastante buena, así como que fue rápida, bastante rápida, y que respetaron su intimidad. Que eso sí es importante decir, que tú eres víctima de una discriminación, te hacen daño, y que vayas y que sientas la tranquilidad, como bien reflejo, que me gustó mucho el comentario de Marta, el tener cara a cara con alguien, el sentirte acompañado, el sentirte entendido es fundamental con este tipo de víctimas, al fin y al cabo. Y claro, como dije, la mayoría de las personas se sintieron protegidas por estos agentes. Pues lo que sí tenemos que tener muy claro que la Fundación CEPAIN nos invita a convivir y que por otra parte CEPAIN desactiva la xenofobia, el racismo. Y hablamos de CEPAIN porque venís vosotros como técnicos una vez al mes, pero que podrían ser otros organismos, colectivos, asociaciones que estamos de hecho juntos en esta lucha, ¿no? El pasado día 22 de julio pues estamos recordando una fecha importante que se conmemoró el Día Europeo en memoria de las víctimas de delitos de odio, y hay que dar ese paso, ¿no? De denunciar, de no tener miedo, porque quizás esa sea también otra de las razones por las cuales las personas no dan ese paso, o por desconfianza, por no creer que el proceso se llegue a tramitar y al final sea un porcentaje bastante diminuto con respecto a los casos que se dan en la sociedad, los que denuncian y dar el paso. Pero yo creo que tenemos que cambiar un poco a la hora de pensar, ¿no? Que hay que tramitar, que para eso estáis vosotros, están los organismos que nos brindáis un asesoramiento en la mayor parte de los casos totalmente gratuito, y que son servicios que están a disposición de la ciudadanía, y que tenemos que conocerlos y que tenemos que saber dónde se ubica, y que tenemos que saber todas las prestaciones que cada uno de ellos da en los temas en concreto que nosotros deseemos acceder a esas consultas. Y ya que estáis vosotras, pues sí que me gustaría recordar dónde está CEPAIN, qué horario tenemos ahora que estamos en periodo vacacional, y cómo se gestiona una cita, cuál es la mejor manera de ir y no tener que hacer largas esperas. No sé, vosotras estáis aquí y me gustaría que en estos minutos fuerais las que informaran sobre ello. Bueno, como estamos tanto en Lepe como en Cartaya, yo voy a comentar un poquillo la organización de Lepe y mi compañera va a comentar la organización de Cartaya, para que el trabajo en equipo, que siempre es fundamental, ¿no? Bueno, pues en Lepe estamos en la calle Alonso Cano, número 20, justamente detrás de la estación de autobuses, y con una atención al público de 10 a 1. Animamos, por supuesto, a las personas que se hayan sentido víctimas, en este caso, o cualquier persona que tenga cualquier necesidad y considere que podemos ayudarla, que acudan. Y directamente allí, algunos de mis compañeros, de nuestros compañeros o compañeras, les dará la cita correspondiente con el técnico que sea oportuno, que se considere oportuno. En la localidad de Cartaya, la oficina, la sede, se ubica en la calle Alcalde Guillermo Pérez Gómez 8, junto al Ayuntamiento de Cartaya. El horario de atención al público ahora mismo en verano es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el método para conseguir una cita, igual que ha comentado la compañera Elena del caso del EPE, pues bueno, se acude a la sede y se expone brevemente el caso, y algunos de los compañeros o compañeras que atiendan ya derivan el caso al servicio que considere más oportuno según la demanda de la persona. Pues muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros aquí. Volvemos el próximo mes, en 3 o 4 semanas ya estamos en contacto preparando el siguiente tema, y lo dicho, que si alguien tiene alguna duda, que se acerque por CEPAIN, Cartaya, Lepe o en cualquier punto y que pida información. Pues muchísimas gracias y feliz verano, lo que el trabajo os permita disfrutar, si estáis o no de vacaciones, que siempre pues una en agosto lo vive de una manera muy distinta. Muchas gracias y feliz verano para ti también. Muchas gracias por darnos este espacio para este servicio tan importante.
La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.